Bienvenidos a este episodio de nuestro programa, Desde el Río y la Atarraya, Ecosistema de Emprendimiento en Turismo Cultural para Familias Pescadoras. Hoy continuamos con nuestro capítulo sobre la experimentación y vamos a hablar de un tema fundamental para el emprendimiento, que es la capacidad de conectar con un problema. Para desarrollar esto, lo vamos a hacer en 3 elementos fundamentales. Primero, los grupos de interés. Segundo, la disposición que tenemos para reconocer lo tradicional y lo cotidiano. Y por último, el ecosistema de un negocio. Recordemos que conectar con un problema no significa que tenemos que dar soluciones a cosas muy grandes como el hambre en el mundo o como el cambio climático. Podemos aportar a eso, pero realmente conectar con un problema es entender soluciones a situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, si estoy con un turista en la mitad del río y hace mucho sol, pues debo buscar la forma de solucionar que el turista no se vaya a quemar con el sol o que no vaya a sentirse incómodo. O si voy caminando y de pronto hace mucho frío y está lloviendo muy duro, pues debo buscar la forma de solucionar esa situación y encontrar qué le puedo suministrar al turista para que se sienta cómodo. Pero nos va a pasar en cualquier cosa, ustedes en su casa. Si quieren solucionar problemas sencillos, ¿verdad? Como que la mesa está tambaleando y cómo hago para ponerle algo debajo de la patica para que no se mueva, o mi hijo tiene que hacer una tarea y no tengo los materiales pero puedo utilizar otros recursos. Eso es, conectar con un problema es entender cómo generamos una solución sencilla a una situación que se puede presentar. Veamos entonces cómo lo podemos lograr. Para poder dar soluciones efectivas en las propuestas que tenemos, lo primero que debemos tener en cuenta entonces son los grupos de interés. Quiere decir, todas esas personas o instituciones a las cuales les vamos a ofrecer un servicio, entonces se van a ver impactadas por nuestra empresa, o también todas esas personas o instituciones o organizaciones que van a impactar el desarrollo de nuestra organización. ¿Qué quiere decir esto? Pensar en soluciones no solamente es para un cliente, ¿verdad? En nuestro caso no solamente es para el turista que nos va a comprar. También deberíamos pensar en cómo esa solución, esa propuesta, esa experiencia que estamos ofreciendo va a afectar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestra competencia, a las instituciones que tienen cierta injerencia o que están comprometidas con nuestra ciudad, en general a todos. Vamos a imaginarnos todos esos actores que pueden verse beneficiados o pueden verse afectados por nuestra operación o que también pueden aportarnos, pueden suministrarle algo al ejercicio de nuestra empresa. Entonces, primer elemento, grupos de interés. Todo lo que ofrezcamos beneficia o afecta a alguien y debemos tener en cuenta ese alguien quién va a ser. El segundo elemento es conectar con lo cotidiano y con lo tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Si ya sabemos a quiénes vamos a afectar con la oferta que vamos a hacer de nuestros servicios, experiencias, productos, pues hay que entender entonces en ese producto, en eso que estamos entregando, cuál es la conexión con lo cotidiano y con lo tradicional. Por ejemplo, si alguien tiene hambre, vamos a solucionar la necesidad de alimentarse, ¿verdad? La problemática que se presenta es el turista tiene hambre. ¿Cómo soluciono conectándome con lo cotidiano y con lo tradicional? ¿Cómo le puedo ofrecer algo que realmente sea típico de nosotros y no algo supremamente elaborado? Y si es algo supremamente elaborado, ¿cómo incorporamos elementos tradicionales dentro de en este caso dentro de la gastronomía? Recordemos, cuando conectamos grupos de interés con lo tradicional o con lo cotidiano, lo que estamos haciendo es, supongamos, identificamos entonces que en mi familia hay alguien que sabe cocinar muy bien, sé que el turista tiene una necesidad que es alimentarse, entonces yo empiezo a conectar a alguien que no estaba vinculado al proyecto, que podía ser mi prima o mi tía o mi abuelita, no estaba conectada con el proyecto, pero yo sé que cocina muy bien, voy a empezar a conectar y voy a decir, si voy a ofrecerle algo al turista que sea con alimentación, esta persona sabe hacerlo. Pero así vamos a pensar en todo. Entonces, pensemos por ahí como, no, al turista le gusta ver diferentes colores dentro de las calles. Entonces empecemos a identificar qué artistas tenemos que pueden aportarle al proyecto. Y así vamos a empezar a identificar elementos, actores, personas, grupos de interés que pueden aportar, que se pueden beneficiar, que pueden hacer parte del proyecto. Y en el segundo elemento, entonces lo que hago es conectar con eso cotidiano, con eso tradicional. No vamos a inventarnos cosas que no existen, no vamos a empezar a rebuscarnos a que los estándares tienen que ser muy grandes, internacionales. Recordemos, ofrecer una experiencia parte de nosotros, parte de lo cotidiano, y lo que hacemos es sí elevar los estándares, pero no porque nos digan otras personas qué debemos hacer, sino porque nosotros empezamos a desarrollar elementos propios.
Ya identificamos personas, actores, ya sabemos cómo vamos a conectar con eso cotidiano, con eso tradicional. El tercer elemento entonces es el ecosistema del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Como ya empezamos a sumar personas a los proyectos, ¿verdad? Como ya tenemos, este puede servir para algo, esta persona puede aportar esto, esta organización nos puede contribuir de esta forma, todos nos vemos beneficiados de esta forma. Por ejemplo, el vecino que no estaba muy de acuerdo, entonces le explicamos el proceso, cómo puede aportar, y ahí vamos construyendo, y eso empieza a construir un ecosistema. El ecosistema no solamente como lo natural, no solamente como lo que podemos hablar de biodiversidad, toda la riqueza que tenemos, sino el ecosistema como un espacio donde todos empezamos a participar e interactuar. Entonces, por ejemplo, hace parte del ecosistema del negocio, cuando tengamos nuestra empresa, la competencia. La competencia haría parte de ese ecosistema, es decir, todas las empresas que ofrezcan experiencias turísticas hacen parte de eso, que es donde vamos a estarnos moviendo, hacen parte de ese todo. Entonces tenemos que encontrar la forma de interactuar de manera positiva con esa competencia. No podemos limitarnos y cerrarnos y decir, no voy a hacer nada porque es que ellos son mi competencia, sino que tenemos que interactuar de alguna manera. Pero también, por ejemplo, las instituciones de gobierno. Si necesitamos un permiso para navegar, si necesitamos un permiso para un sendero, si necesitamos un permiso para hacer una cena especial en alguna plazoleta, por ejemplo, todos esos permisos, todos esos trámites, entonces las entidades de gobierno hacen parte de ese ecosistema también. Cada una de las personas que están alrededor nuestro empiezan a ser parte de ese ecosistema. Y a donde quiero llegar con lo que les quiero transmitir es todos. Cuando ya tenemos un emprendimiento y el emprendedor se caracteriza por eso, es capaz de identificar muchos actores alrededor de lo que está haciendo. Y en ese sentido, la invitación es a que ustedes tienen claro que vamos a lograr y vamos a enfocarnos en una empresa que es una empresa turística y que la invitación es a que sea una agencia de viajes operadora. ¿Qué quiere decir eso? Que son ustedes los que van a hacer realidad las experiencias para los turistas. Puede que alguien desde Bogotá los llame y les diga, oye, mira, tengo un grupo de X número de turistas, y ese alguien que los llamó va a ser una agencia de viajes o va a ser una agencia mayorista que está vendiéndole a alguien en otro país, vendiendo ese paquete, pero cuando lo vende, ustedes son los que lo van a hacer realidad allá, en el destino, ahí, en Honda. Los que conocen el río, los que conocen las calles, son ustedes. Y eso en el turismo se conoce como una agencia operadora. Entonces no está mal, no quiere decir que, no, es que como la vendió otra agencia que no conocíamos, eso está bien. Lo importante, y lo vamos a ver más adelante y lo van a ver en su proceso, es que aprendamos a hacer esas relaciones comerciales, cómo se van a dar. Pero en ese ecosistema del negocio, ustedes van a ser una agencia operadora que va a permitir que el turista viva como ustedes quieren esas experiencias, y se lo van a vender no solamente al turista de forma directa, ya veremos cómo, sino también a otras agencias que van a comercializar por ustedes, y está bien hecho eso. Entonces, para concluir, recuerden, identificar todos los actores, todos nuestros grupos de interés, los que se ven beneficiados, los que se pueden ver afectados o los que nos pueden afectar a nosotros o aportar a nosotros. A partir de eso, conectar todo lo cotidiano, lo que vemos que una persona hace normalmente, cómo le puede aportar al proyecto, y finalmente entender que todos hacemos parte de un ecosistema, tanto empresas como personas, como absolutamente todo lo que consideremos que existe va a ser parte del ecosistema y debemos tenerlo en cuenta. Si esos tres elementos están bien, estamos conectando con los problemas, estamos conectando con algo mucho más grande. Dicho esto, entonces, los espero en el siguiente capítulo de nuestro programa Desde el Río y la Atarraya, Ecosistema de Emprendimiento en Turismo Cultural para Familias Pescadoras. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.